Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas de AS en Galicia de conocimiento sobre las enfermedades neuromusculares. Debido a la pandemia que todos estamos padeciendo en estos años tan especiales, nos vemos obligados a que sea de manera online, pero lo esencial la esencia de la jornada es que demos un poquito más de conocimiento a la sociedad en general sobre el día a día de las enfermedades neuromusculares. A lo largo de estas jornadas tocaremos diversos temas vitales para las personas que padecemos o convivimos con alguna de estas enfermedades neuromusculares, que son más de 150 diagnósticos y que van creciendo día a día y que son, a pesar de ser las enfermedades raras más comunes, siguen siendo las grandes desconocidas. A lo largo de este ciclo de webinars, que llegará hasta el 17 de noviembre, tocaremos distintos aspectos como las expectativas de los tratamientos en AME, recursos sociosanitarios, la reproducción asistida en enfermedades neuromusculares, la terapia ocupacional o, como es el caso de hoy, que trataremos la importancia del ejercicio físico. Sin dar más rodeos, le daré paso a Adrián García González, de la clínica Sinapse, que nos acompaña hoy y que dará la ponencia sobre importancia del ejercicio terapéutico en neurorehabilitación. Sin más, te cedo la palabra, Adrián. Bueno, pues muchas gracias y antes de nada, buenas tardes. Como bien acabo de decir, yo soy fisioterapeuta y tengo la suerte de trabajar en la clínica Sinapse, que está en A Coruña. Y aquí a lo que nos dedicamos básicamente es a intentar dar herramientas para abordar al paciente neurológico desde todos los campos posibles. De esta forma trabajo con terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos día a día, bueno, para intentar que estos pacientes vayan mejorando en la medida de lo posible. Aquí tuve la suerte de conocer a Carlos Rodríguez y a Tania Romeu y llevo empapándome de sus conocimientos desde que empecé a trabajar aquí. Y nada, gran parte de lo que voy a decir hoy tiene mucho que ver con ellos. Antes de nada, me gustaría presentar un poco al equipo de Embody, que es el responsable de mucho de lo que voy a decir hoy también. De izquierda a derecha podéis ver a Jorge. Él es fisioterapeuta y compañero mío aquí en Sinapse y bueno, además de eso es un hacker de la informática. Después a su izquierda está Lucía, que es logopeda y trabaja conmigo también aquí en Sinapse. A su lado está Carlos, el que mencioné anteriormente, y es junto con Tania codirector de la clínica Sinapse y aparte es el que dirige un poco la línea de formación de Embody y realmente es la persona que más me ha inspirado a la hora de hacer esta charla, ya que muchas de las ideas que vais a ver son propuestas por él. Después a su lado está Alba, que también es fisioterapeuta y trabaja en Embody, y a la que tengo que agradecer enormemente el diseño de esta presentación, ya que sin ella no habría quedado tan bien. Debajo de todo están Marcos y Laura, que son dos compañeros que también son fisios y trabajan en la clínica Sinapse, pero la que está localizada en Torrelavega, en Cantabria. Nada, aquí me podéis ver a mí trabajando la fuerza con un paciente, en este caso un paciente de ictus, y el que está enfrente de mí es Marcos, el compañero de Cantabria, al que también quiero agradecer la ayuda para preparar esta charla, porque me ha ayudado mucho, la verdad. Y aquí estamos todos los que realizamos el curso de ejercicio con Embody. Y bueno, aquí hay distintos compañeros míos, como pueden ser Pablo, Vero y Miriam, que son terapeutas ocupacionales y de los que aprendo mucho día a día también. Y nada, me faltaría agradecer a Erea también la ayuda a la hora de preparar esta charla
y el acompañarme mientras la practicaba. Tras esta pequeña presentación, me gustaría haceros un pequeño resumen de los temas que voy a abordar en esta charla. Para empezar, voy a realizar una pequeña introducción en la que voy a comentar 3 conceptos distintos que muchas veces confundimos y que debemos de tener claro a la hora de escuchar todo lo que voy a decir hoy. Estos 3 conceptos son la actividad física, el ejercicio físico y el ejercicio terapéutico, que pese a tener algunas similitudes, son conceptos distintos y debemos tener claros. Después vamos a realizar una pequeña justificación acerca del uso del ejercicio terapéutico en distintas patologías neurológicas. Obviamente, en el día de hoy nos vamos a centrar sobre las enfermedades neuromusculares, que yo creo que es lo que nos interesa a todos ahora mismo. Después, me gustaría daros unas pequeñas pildoritas acerca de lo que yo considero más importante a la hora de entrenar fuerza y entrenar movilidad. Y para terminar, voy a presentaros un pequeño listado con unas conclusiones que he elaborado y que es un poco lo que creo que debe quedar claro tras esta charla. Sé que hay cosas que se pueden pasar por alto, pero lo que va a aparecer en esa lista sí que creo que debe quedar claro y por eso lo quiero reforzar. Y bueno, empezamos ahora con la introducción. Bueno, como os comentaba, la actividad física, el ejercicio físico y el ejercicio terapéutico a menudo se confunden, pero no son lo mismo. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos y que exige un gasto energético por encima del metabolismo basal. A diferencia de la actividad física, el ejercicio requiere que se realice de una manera planificada, estructurada y repetitiva, y además debe tener el fin de mantener o mejorar nuestra forma física. La diferencia entre ejercicio físico y ejercicio terapéutico es que el ejercicio terapéutico se realiza en personas con cualquier tipo de patología, pero tienen que tener una patología para poder llamarse terapéutico. Y además es importante que debe tener un fin terapéutico, es decir, debe buscar un objetivo con ese ejercicio. También añadir que el ejercicio terapéutico, a diferencia del ejercicio físico, debe ser prescrito por profesionales sanitarios cualificados para ello. Bien, de esta pequeña introducción voy a hacer un pequeño resumen de por qué usamos el ejercicio terapéutico en distintas patologías neurológicas, empezando por el ictus, por ser la más prevalente en el momento actual. Aquí en la imagen me podéis ver a mí acompañado de Carlos preparando a un paciente para trabajar la fuerza. Este paciente ha sufrido un ictus y tiene una hemiplegia derecha y después de esta foto lo que hicimos fue una serie de sentadillas con esas pesas que veis ahí debajo de mi pierna. La verdad es que creo que nos salió muy bien. Y bueno, así un poco de forma genérica, los motivos por los que realizamos trabajo de fuerza en pacientes con ictus son porque la fuerza está disminuida en ambos lados. Además de en el lado más afecto, también se ha percibido una disminución en el lado menos afecto. Además, debido a la inmovilidad causada por la propia patología y por el sedentarismo que acompaña a muchos de ellos, se genera un acortamiento en el tejido muscular, que funciona como una barrera en el movimiento articular. Pues bien, con el ejercicio, tanto de fuerza como de movilidad, se han evidenciado resultados positivos en estos dos aspectos, principalmente cuando este ejercicio se mantiene más de 7 semanas y se realiza a una intensidad adecuada. Además, también es importante ver el ejercicio como un método de prevención secundaria, es decir, intentar evitar que las personas que han sufrido un ictus sufran otro. Y lo que conseguimos con el ejercicio en este sentido es mejorar el funcionamiento cardiovascular y metabólico de estos pacientes para intentar evitar que sufran otro ictus, que la verdad es que en los casos en los que ocurre es un suceso bastante devastador para el paciente. Además, quería terminar esta diapositiva dejando claro que, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, hace ya muchos años, no existe riesgo de aumentar el grado de espasticidad al hacer ejercicio de fuerza en pacientes con ictus. Es más, el trabajo de fuerza y el trabajo de movilidad también ayuda a modular el tono patológico en este tipo de personas.
Tras hacer un pequeño resumen del ejercicio en pacientes con ictus, voy a hablar del ejercicio en personas con lesión medular. Yo creo que las personas con lesión medular es en las que más vemos este tipo de tratamiento, en el que históricamente más se ha realizado. Bajo mi punto de vista, esto se da porque la mayoría de personas con esta patología son gente joven, gente con un nivel de actividad previo bastante alto y que demanda un tratamiento rehabilitador intenso y muy activo. Además, es importante porque la falta de fuerza es una de las principales causas de discapacidad de esta patología y conviene señalar que es posible ganar fuerza a largo plazo en las lesiones incompletas y que en las lesiones completas es fundamental el trabajo de fuerza por encima del nivel de la lesión para fomentar la independencia, puesto que la musculatura conservada debe de compensar la función de la musculatura que no somos capaces de activar debido a la propia lesión medular. Entonces, es necesario un trabajo de fuerza intenso para preparar estas estructuras para el gran trabajo que van a tener que realizar. Ahora pasaríamos a hablar de la parálisis cerebral. En esta patología es fundamental el trabajo de ejercicio terapéutico porque en las fibras musculares de estas personas se genera un gran acúmulo de colágeno y además se produce una desorganización celular que con el ejercicio, siempre y cuando este sea intenso, se puede intentar revertir o, si no, enlentecer. Además, están evidenciados efectos positivos que se consiguen con el trabajo de fuerza, siempre y cuando se mantenga durante más de 8 semanas. Estos efectos positivos no son, como se podría esperar, solamente el aumento de la fuerza, sino que también se mejoran los parámetros de la marcha y se aumenta la funcionalidad de estas personas. Y bueno, así un poco como anécdota, el chico que veis en la foto se llama Miles Taylor, tiene 26 años y tiene parálisis cerebral. Y ahí en esa imagen está levantando una barra cargada con 96 kilos, que más o menos debe de ser el doble de su peso corporal. Y bueno, aunque la técnica no es la ideal ni la más pura, el estímulo al que está sometiendo a sus músculos seguro que le viene muy bien. Y además tiene toda la pinta de que se lo está pasando genial. Y ahora ya pasamos al campo que nos atañe hoy. Ahora vamos a hablar de por qué creo que se debería realizar ejercicio en personas con enfermedades neuromusculares. Y bueno, por desgracia, lo primero que tengo que contaros es que se necesitan más estudios para crear un campo de evidencia sólido que respalde esta práctica. Esto se debe a que actualmente hay pocos estudios publicados acerca de este tema y la mayoría de los que hay no tienen la calidad apropiada, principalmente debido a que trabajan con muestras poblacionales muy escasas y que no representan la totalidad de la población con enfermedades neuromusculares, puesto que está un pelín sesgada al trabajar solo con gente que tiene capacidad de marcha independiente. Además, es difícil comparar los resultados de estos estudios porque la mayoría usan programas de entrenamiento muy distintos, que se diferencian tanto en el tipo de contracción muscular, como en el periodo de duración del entrenamiento, como en la dosificación de este, e incluso en el nivel de afectación de las personas que participan en él. A pesar de esto, tengo que decir que sí que se han evidenciado resultados positivos con el ejercicio terapéutico en enfermedades musculares. Y a día de hoy está bastante claro que las personas con enfermedades neuromusculares deben de realizar ejercicio. Además, este se describe como necesario para describir el círculo vicioso de inactividad, que fue descrito por Nicolene Boyd en 2019 y es algo con lo que seguro que muchos de vosotros os podréis identificar, que os voy a explicar a continuación. Pues bien, debido a la enfermedad neuromuscular, la propia fibra muscular tiene poca fuerza, digamos, y se sufre un proceso de debilidad.
Además, a nivel cardiovascular, las estructuras están bastante afectadas también, por lo que la persona que sufre esta enfermedad presenta mucha fatiga al realizar cualquier tipo de actividad. Al juntar estas dos cosas, es muy difícil realizar actividad física para estos pacientes, lo que los lleva a largos periodos de inactividad. Y estos periodos de inactividad aumentan la debilidad y empeoran el sistema cardiovascular, de forma que retroalimentan este círculo vicioso y hacen que cada vez estas personas se muevan menos, por desgracia. Otro de los factores que provoca que las personas con enfermedades neuromusculares se muevan menos y sobre los que se puede trabajar mediante el ejercicio terapéutico es la alta prevalencia de kinesiofobia. Bien, la kinesiofobia es básicamente el tener miedo a moverse. Este miedo muchas veces viene infundado por la creencia de que al realizar ejercicio físico, la propia contracción muscular puede generar daño en los tejidos de las personas con enfermedades neuromusculares. Y ahí tengo que asumir un poco de culpa porque creo que muchas veces somos los propios profesionales sanitarios los que fragilizamos a estas personas en ese sentido y realmente no tenemos razón de hacerlo, porque actualmente no se describen efectos perjudiciales del ejercicio, siempre y cuando éste sea pautado de forma correcta para personas con enfermedades neuromusculares. Si queréis, un poco a modo de curiosidad, creo que esta creencia viene por algunos estudios de hace ya bastantes años en los que se sometía a animales con enfermedades neuromusculares a contracciones excéntricas muy intensas. Estas contracciones sí que es cierto que generaban cambios perjudiciales en la propia estructura muscular y en el nivel de funcionalidad de estos animales. Pero lo que no se puede hacer es extrapolar estos resultados al trabajo con personas. Por un lado, por la diferencia entre los animales usados y las personas con enfermedades neuromusculares, y por otro, porque a la hora de entrenar a una persona con este tipo de patologías, lo que deberíamos era ir exponiéndolo poquito a poco al ejercicio e ir aumentando la intensidad de forma progresiva. De esta manera evitaríamos cualquier tipo de consecuencia perjudicial. Y bueno, también me parece importante señalar en este caso que al igual que en la población general, en las personas con enfermedades neuromusculares, el ejercicio ayuda a mejorar la salud cardiovascular y a disminuir el porcentaje de grasa corporal, lo que tiende a aumentar la esperanza de vida y a la calidad de vida durante todos los años que se pueden vivir. Ahora vamos a hablar de los resultados que se consiguen con el ejercicio en personas con enfermedades neuromusculares. Pues bien, antes de nada, tengo que decir que los mejores resultados se consiguen combinando entrenamiento aeróbico y ejercicio de fuerza. En el caso del ejercicio de fuerza, es importante aclarar que los mejores resultados se dan con ejercicio de fuerza submáximo, es decir, trabajando por debajo de la máxima capacidad de contracción muscular. De esta forma, trabajamos la capacidad de fuerza-resistencia, es decir, la capacidad para hacer fuerza durante periodos relativamente largos de tiempo. Esto tiene sentido que sea así debido al empeoramiento del sistema cardiorrespiratorio de las personas que sufren enfermedades neuromusculares y a la aparición precoz de fatiga que estos sufren también. Y bueno, las patologías en las que se describen los mejores resultados son la dermatomiositis y la poliomiositis, pero también hay resultados muy prometedores en patologías como la distrofia fascioscapulohumeral, la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 3 y la distrofia de Duchenne y de Becker. Estos resultados positivos que os comento son a nivel de miembros superiores, un aumento en la fuerza de la extensión de muñeca, que sería hacer este gesto, y además un aumento en la fuerza de agarre, de grip. Estos dos conceptos son claves para realizar cualquier tipo de actividad que requiera a las manos.
Y a nivel de miembros inferiores, los resultados positivos que se describen son una mejoría importante en la fuerza de los flexores de rodilla, que son los músculos que doblan la rodilla, y en la prueba de sit to stand, que básicamente consiste en levantarse una vez que está sentado. Y estos dos resultados unidos, pues lo que hacen es que nos enseñan que hacer ejercicio terapéutico en miembros inferiores hace que las personas con enfermedades neuromusculares se puedan levantar de forma más fácil, lo que me parece algo realmente importante, la verdad. Y bueno, también me parece fundamental, y bajo mi punto de vista es uno de los mayores beneficios que tiene el ejercicio, tanto en la población general como en la población con patología, y es que hay descrito un impacto positivo del ejercicio de moderada intensidad en el bienestar emocional y calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares, de manera que el hecho de realizar ejercicio físico ayuda a afrontar de una forma más optimista el desarrollo del cuadro clínico y tener un enfoque más activo hacia él. Es decir, que el hecho de realizar ejercicio físico empodera a estas personas para enfrentarse a su enfermedad. Y bueno, para terminar con esta diapositiva, me gustaría repetir, a riesgo de parecer pesado, que el ejercicio terapéutico, siempre y cuando esté prescrito por un profesional sanitario, es seguro y se debe de realizar en personas con enfermedades neuromusculares. Y bueno, tras justificar el uso del ejercicio terapéutico, ahora me gustaría introducir algunos conceptos clave que debemos de tener en cuenta a la hora de realizarlo. Vamos a hablar tanto de fuerza como de movilidad, pero vamos a empezar por el entrenamiento de fuerza. Y bien, para empezar, me gustaría definir lo que es la fuerza. La fuerza es la capacidad que tiene un músculo de vencer una resistencia, ya sea interna o externa. Para esto hay distintos tipos de contracciones. En primer lugar está la contracción isométrica, que es aquella en la que el músculo se contrae, la fibra muscular se activa, pero no existe movimiento, no se moviliza ninguna palanca articular. Un ejemplo de contracción isométrica sería las típicas planchas que seguro que veis hacer a los deportistas cuando se apoyan en el suelo con los antebrazos y aguantan ahí bastante rato. Después, existirían las contracciones isotónicas, que hay dos, que son la concéntrica, que es cuando la fibra muscular se contrae y se produce una disminución del rango de la palanca articular, es decir, se acorta la articulación. Y es lo que pasaría al doblar el codo. En cambio, la contracción excéntrica pasa justamente lo contrario. La fibra muscular se activa, pero se produce un estiramiento del músculo. Y es lo que pasaría, por ejemplo, si después de doblar el codo lo dejamos bajar de forma controlada. Por último, están las contracciones auxotónicas, que aunque tenga un nombre un poco raro, son bastante fáciles de entender, porque básicamente es cuando se combinan las tres contracciones mencionadas anteriormente. Y bueno, comentar también que toda la evidencia científica actual sugiere que la combinación de estos tres tipos de contracción es la mejor opción a la hora de intentar mejorar la fuerza. Siguiendo con el trabajo de fuerza, vamos a hablar sobre el trabajo con cargas máximas. En esta diapositiva me voy a parar bastante poco porque es un trabajo que se realiza muy poco con pacientes con enfermedades neuromusculares y que en la mayoría de los casos no está muy recomendado. Aunque tengo que decir que bajo mi punto de vista esto sucede porque la mayoría de las personas con enfermedades neuromusculares, por desgracia, no están acostumbradas al trabajo de fuerza y este es un hecho necesario para trabajar con cargas máximas. De esta manera, una persona en un estadio inicial de alguna enfermedad neuromuscular que esté acostumbrada al entrenamiento y tras un programa de exposición gradual, sí que podría trabajar con cargas máximas y obtener beneficios de ello. Y un poco a nivel genérico, la forma de realizar este entrenamiento consiste en trabajar
entre el 90 y el 95% de la 1RM. Que, bueno, así un poco por encima, la 1RM es la carga máxima que somos capaces de movilizar en tan solo una repetición. Y de esta forma, entrenando cargas máximas, solo se podrían hacer 2 repeticiones y deberíamos de no ser capaces de seguir a consecuencia de la fatiga. Además, como son ejercicios muy intensos, se deben usar tiempos de descanso muy largos, de entre 2 y 3 minutos. Bueno, y ahora pasaríamos al trabajo con cargas submáximas, que aquí sí que tengo que decir que está evidenciado como efectivo en personas con enfermedades neuromusculares y es el que más se usa en la actualidad en este tipo de patologías porque es el que consigue mejores resultados. Probablemente, por lo que decía antes, de que es un tipo de trabajo bastante más asequible para todo tipo de personas y a la hora de empezar a entrenar fuerza es el más recomendable. En este caso, deberíamos de trabajar entre el 55 y el 65% de la 1RM, que como os comentaba antes, es la máxima carga que podemos movilizar en tan solo una repetición. A la hora de la dosis, deberíamos de intentar realizar unas 3 o 4 series de entre 8 y 12 repeticiones. Pero si estamos empezando, no pasaría nada por iniciar con series de más o menos unas 6 repeticiones y poco a poco ir aumentando el número de repeticiones hasta llegar a las 12. Una vez ahí, sería importante aumentar la carga y volver a intentar ir subiendo poco a poco hasta las 12 repeticiones, de forma que la intensidad del ejercicio sea siempre más o menos la misma. Tras hablar del ejercicio de fuerza submáxima, vamos a hablar del entrenamiento isométrico. Como os comentaba anteriormente, el entrenamiento isométrico es aquel en el que existe contracción muscular, pero no hay movimiento de palancas articulares. Es por este motivo por el que es muy efectivo en algunos pacientes, ya que permite activar musculatura que no se podría contraer de forma concéntrica ni de forma excéntrica. Es por esto que, bajo mi punto de vista, es muy interesante el uso de ejercicios isométricos en personas con enfermedades neuromusculares bastante avanzadas, porque realmente pienso que es la contracción muscular más sencilla, por lo que casi todo el mundo sería capaz de realizarla. Y bueno, en el caso del trabajo isométrico, el objetivo sería aumentar, o sea, ser capaz de aguantar los máximos segundos posibles con la musculatura contraída, es decir, acumular los máximos segundos posibles de contracción muscular. En este caso, se recomendaría una intensidad entre el 60 y el 90% y cada contracción debería de durar unos 20 segundos, de manera que se podrían hacer unas 5, 6, 7 repeticiones, incluso podríamos llegar hasta los 200 segundos de lo que es contracción efectiva. Y con respecto al ejercicio isométrico, también me parece interesante comentar que se percibe una gran capacidad analgésica, que quiere decir que ayuda a eliminar el dolor en muchos casos. En el caso de las enfermedades neuromusculares, me gustaría comentarlo porque creo que es frecuente que debido a la inmovilidad algunas personas tengan dolor en determinadas zonas de su cuerpo y creo que este dolor puede estar muy relacionado con el tejido nervioso periférico, que al contraerse y relajarse la musculatura puede mejorar un poquito su estado debido a, bueno, algunos aspectos relacionados con el trofismo o la nutrición de los nervios y puede ayudar a realmente disminuir el dolor e intentar mejorar la sensación de esa parte del cuerpo. Tras hablar del ejercicio isométrico, pasamos al excéntrico, que como os comentaba antes, es el ejercicio en el cual se mantiene la contracción muscular mientras se avanza hacia el estiramiento del propio músculo. Estos ejercicios la verdad es que son súper efectivos a la hora de ganar movilidad, pero deben de realizarse a la intensidad adecuada y con una buena ejecución técnica. Lo de ganar movilidad se debe a que aumenta la fuerza elástica del propio músculo
y digamos que ayuda a movilizar esas retracciones que aparecen en las articulaciones como consecuencia de la falta de movilidad. Entonces, sería muy interesante en personas con la movilidad muy limitada. También es importante dosificar su realización y combinarla con trabajo concéntrico, porque son ejercicios que suelen ser muy intensos para quien los realiza y pueden generar pequeñas molestias. Entonces es importante, a pesar de que sean muy efectivos, combinarlo con otro tipo de trabajo. Una buena opción para este tipo de entrenamiento sería realizar entre 4 y 5 series de unas 5 repeticiones y que cada una de estas repeticiones dure unos 8 segundos más o menos. Aunque si estamos empezando y esto es muy exigente para nosotros, podríamos realizar repeticiones de unos 3 o unos 5 segundos y poquito a poco ir exponiendo nuestro cuerpo a esa intensidad del ejercicio de manera que se vaya adaptando y poder llegar hasta los 8 segundos. Y bueno, para terminar con la parte de fuerza, me gustaría comentaros las respuestas y adaptaciones que sufre nuestro organismo cuando entrenamos fuerza. Es decir, ¿qué es lo que buscamos nosotros al prescribir ejercicio de fuerza? Aquí dividiríamos las adaptaciones agudas, que son, para entendernos, las que suceden al principio, y adaptaciones crónicas, que son adaptaciones mucho más a largo plazo. Las adaptaciones agudas básicamente son cambios neurológicos, sobre todo en lo que es la unión entre el nervio periférico y la fibra muscular. Después también se consiguen cambios a nivel endocrino y cambios a nivel muscular. Estas adaptaciones son las que nos hacen mejorar mucho cuando empezamos a entrenar. Las primeras semanas mejoramos un montón y después nos estancamos. Pues ese momento de estancamiento, entre comillas, es cuando las adaptaciones agudas dejan de hacer efecto y se empiezan a ver las crónicas, que van mucho, mucho más lentas y puede ser un poco frustrante ese momento. Con respecto a las adaptaciones crónicas, destacaríamos la hipertrofia, el aumento de la sección transversal del músculo y el aumento del tamaño total del músculo. Estos tres factores tienen bastante interés, sobre todo a nivel metabólico y endocrino, ya que el músculo a nivel metabólico funciona como un órgano muy importante. Bueno, y tras terminar con el entrenamiento de fuerza, vamos a hablar del entrenamiento de movilidad, que como veis en la imagen de la diapositiva, a mí también me hace mucha falta. Y nada, para empezar con esto, quería dejar claro que aunque muchas veces lo usemos como sinónimos, la movilidad y la flexibilidad no significan lo mismo, ya que la movilidad requiere control activo por parte del individuo y la flexibilidad se refiere más a componentes pasivos del movimiento y que no requieren tanto de la activación muscular. Y bien, en los pacientes neurológicos y, por supuesto, en los pacientes con enfermedades neuromusculares, es necesario este trabajo de movilidad, porque se produce una pérdida de rango de movimiento en prácticamente todos los planos del movimiento, que intentamos compensar sometiendo las articulaciones a estrés en esos mismos planos. Bien, dentro del trabajo de movilidad, bajo nuestro punto de vista, hay tres pilares fundamentales, que serían los estiramientos mantenidos, las movilizaciones neurodinámicas y las contracciones excéntricas. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de ellos por separado. Ahí me veis a mí estirando un poco también. No os riáis mucho, pero bueno, es lo que hay. Y nada, con respecto a los estiramientos, deciros que son más efectivos los estiramientos cuando se realizan con contracción muscular, con una contracción muscular asociada y cuando es el propio individuo el que intenta luchar contra una resistencia. Un ejemplo de esto sería el ejercicio que estoy haciendo en esta imagen, que se llama Jefferson, y hay que intentar tener la musculatura contraída en todo el tiempo en el que estamos sometiendo los músculos a estrés. También os tengo que decir que, por desgracia, para que los estiramientos sean efectivos, es necesario un cierto nivel de disconfort.
Para más o menos intentar objetivar esto, usamos una escala que va desde el 0, que sería nada de desconfort, ninguna molestia, hasta el 10, que sería la máxima molestia imaginable. Y la evidencia, por desgracia, nos dice que para que sean efectivos los estiramientos, debe de realizarse entre un 5 y un 6 de molestia, y en sujetos entrenados se debería de llegar a un 7. Lo que también os puedo decir es que en personas que no están entrenadas y que no están acostumbradas a entrenar, podríamos empezar con un 2, 3 de disconfort y poco a poco, a medida que la persona se va acostumbrando a estas sensaciones y que sus tejidos se van exponiendo a este estrés, ir aumentando el nivel de disconfort hasta llegar al 5 y 6 que proponemos. La evidencia también nos dice que en adultos sanos son necesarios unos 60 segundos por estiramiento, pero en lo que es la patología neurológica se recomiendan 90 segundos y en algunos casos hasta 2 minutos. Esto viene un poco relacionado con las restricciones que comentaba en la diapositiva anterior y que nos obligan a someter al tejido a mucho estrés para poder vencerlas. Algo que me parece importante recalcar a la hora del estiramiento mantenido es que debemos intentar evitar someter los nervios a estrés cuando realizamos estiramientos musculares. Esto se debe a que si al mismo tiempo que estiramos los músculos, estiramos también el tejido nervioso, es posible que aparezcan distintos síntomas nerviosos que no buscamos porque pueden ser perjudiciales para los individuos que los realizan. Entre estos síntomas destacaría el dolor como síntoma principal, la aparición de hormigueos, calambres, falta de sensibilidad o incluso sensación de quemazón. Para intentar evitar esto, lo que debemos es hacer lo que denominamos diferenciación estructural y básicamente sería intentar estirar el músculo pero sin estirar el nervio. Y para ello, lo que tenemos es que conocer la anatomía del nervio, es decir, por dónde transcurre, e intentar acortar las palancas más separadas del músculo que queremos estirar. Y de esta forma focalizaríamos todos nuestros esfuerzos sobre el músculo, que es lo que queremos trabajar en este caso. Bien, ahora pasaríamos al trabajo de movilidad a través de movilizaciones neurales. Aquí tengo que volver a hacer referencia a Carlos Rodríguez, porque es un pionero en la utilización de las movilizaciones neurodinámicas con este objetivo y en la introducción de este tipo de trabajo en los pacientes con patología neurológica. Y nada, en función del tipo de paciente puede ser una buena idea para ganar movilidad, sobre todo en aquellos en los que la movilidad esté limitada por retracciones del tejido neural. La diferencia entre la movilización neural y los estiramientos mantenidos es que en la movilización neural nunca nos quedaríamos en una posición de estrés. Sería como intentar estirar y acortar el tejido de forma fluida, sin llegar a quedarnos nunca en la posición de estiramiento. Y nada, lo que conseguimos con esto es mejorar lo que es el paso del nervio por las distintas estructuras que tiene que atravesar. Entonces, de esta manera podemos conseguir que se mueva un poco mejor y que la articulación tenga más grados de libertad, es decir, que se pueda mover un poco más y de forma más fácil. Y por último, sobre las contracciones neurodinámicas, decir que también es preferible que se realicen de manera activa, con contracción muscular, pero en el caso de no ser posible, se podrían realizar de manera activo-asistida o incluso pasiva y conseguir beneficios también. Bueno, y ya llego a la parte de conclusiones y nada, la primera, y bajo mi punto de vista, es la más importante y es lo que quiero que os quede claro a todos los que me estáis escuchando, y es, a riesgo de ser repetitivo, que tengo que deciros que el ejercicio físico en pacientes con enfermedades neuromusculares es beneficioso y seguro.
siempre y cuando esté prescrito por un profesional sanitario. Además, os tengo que decir que es importante combinar el trabajo de fuerza y de movilidad en distintos planos. Es decir, que no debemos estar trabajando todo el rato el mismo movimiento, sino que deberíamos de combinar movimientos en distintas direcciones. Además, también es importante combinar los distintos tipos de contracción muscular y algo fundamental es trabajar a la intensidad adecuada, que ahí también tengo que asumir cierta culpa, porque creo que muchas veces en nuestra profesión y en otras que trabajan con ejercicio, no se somete a los pacientes a la intensidad necesaria y pasa mucho en pacientes con enfermedades neuromusculares, un poco por lo que comentaba antes, porque de forma inconsciente tenemos miedo de que el ejercicio físico intenso pueda causar daños a estos pacientes y estamos viendo que eso no tiene sentido porque los estudios que están saliendo nos dicen todo lo contrario. Entonces deberíamos de intentar desfragilizar a estos pacientes y someterlos de manera gradual a una intensidad adecuada para poder conseguir cambios tanto en la fuerza como en la movilidad. Nada, con esto ya termino. Me gustaría dejaros ahí una frase de Carlos que me gusta mucho y es que el cuerpo elige la mejor estrategia motora en función a los rangos de recorrido disponibles y que no podemos esperar un buen control motor si existen limitaciones en él. Esto viene a decir que el cuerpo se adapta a las restricciones que tiene y que nos movemos un poco en función de los recorridos disponibles que hay en cada una de nuestras articulaciones. Y bueno, con esto ya acabo. Espero que no os haya resultado muy pesado. Y ahora lo que me encantaría es que alguno de vosotros me contara su caso y si está realizando algo de ejercicio, qué ejercicio está realizando y que podamos compartir alguna idea sobre ejercicio. Además, obviamente, me gustaría responder a cualquiera de las preguntas que hayan surgido durante esta presentación. Y nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Adrián. Pues en primer lugar te traslado un par de preguntas que hay. Nos pregunta César Maquiera, el trabajo con cargas máximas, ¿cuántas veces a la semana sería posible hacer una sesión? Pues depende realmente del entrenamiento del individuo que lo realice, pero se recomiendan entre 2 y 3 días de descanso después de un trabajo con cargas máximas. Pero dependería del nivel de entrenamiento, pero eso, después de este tipo de entrenamiento deberíamos de dejar 2 o 3 días de descanso. De acuerdo. Y la otra pregunta que también nos hace llegar es, ¿el trabajo con bandas elásticas serían beneficiosas alternadas con trabajo de cargas máximas? Eso también depende del individuo. En patología no lo podría saber, por lo que comento en la presentación de que para realizar trabajo con cargas máximas hay que tener un cierto nivel de entrenamiento previo. En personas sanas, seguro que sí. Vale. Pues No sé una pregunta que te haría yo sería para convencer a un ateo del ejercicio físico como soy yo, ¿cómo me convencerías de que debo realizar un ejercicio físico que muchas veces cuando lo hago no veo, digamos, un resultado instantáneo y me desmotiva? Esa es de examen, ¿eh? Sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Nada, lo que intentaría sería hablar contigo y, bueno, explicarte un poco las cosas que he ido explicando en la charla para hacerte ver que el ejercicio a largo plazo tiene efectos muy beneficiosos. Y después pedirte que me dieras la oportunidad de probarlo durante un periodo limitado de tiempo y después ya te dejaría decidir a ti si quieres seguir o no,
pero yo creo que estarías interesado en seguir. Pero es una pregunta muy buena porque es una situación con la que nos encontramos un montón de veces en la clínica y es algo que debemos de trabajar nosotros, el hecho de motivar a los pacientes para hacer ejercicio. Entonces sería un poquito ver tus objetivos, un poco lo que quieres conseguir, a qué aspiras, digamos, y explicarte cómo el ejercicio puede ayudar a esos objetivos concretos. A partir de ahí pondríamos un periodo de tiempo en el que queremos conseguir esos objetivos, empezaríamos con el programa de ejercicio y una vez finalizado ese periodo de tiempo, revisaríamos si los hemos conseguido, en ese caso seguiríamos con el programa y si no los hemos conseguido, pues probablemente no te convenzo y me dejas de lado y te vas para el sofá. Y me echarán del sofá. Bien, nos llega otra pregunta de Cristina, que le gustaría saber qué ejercicios hacer para recuperar fuerza en un pie caído. Uf, pues es una pregunta compleja sin conocer el caso también, pero así un poco de forma genérica, lo que se debería buscar sería ejercicios que en primer lugar favoreciesen la movilidad del tobillo hacia flexión dorsal, tanto de forma activa como de forma pasiva, y eso se podría conseguir estirando lo que es los gemelos, el sóleo y también con los ejercicios neurodinámicos que hablaba antes, de todo lo que es el plexo sacro, que básicamente son los nervios que van por la parte de atrás de la pierna. Y a mayores de eso, también incluiríamos un trabajo de fuerza de unos músculos que se llaman peroneos y de un músculo que se llama tibial posterior, que básicamente son los que intentan levantar el pie. Y después habría que ver el caso, porque muchas veces lo que es el pie caído también está relacionado con otros problemas del individuo que también había que trabajar. Si viendo el caso en concreto sería más fácil, pero a nivel general, un poco esto. Bueno, el pie caído es, por ejemplo, es uno de los síntomas de una de las enfermedades neuromusculares, que es el Charcot, que bueno, es eso, nos implica el llevar el pie ahí caído y tropezar demasiado habitualmente. Sí, genera un riesgo de caídas, la verdad. Nos hace otra pregunta César, que ¿cuál es la intensidad adecuada? ¿Y hay algún estudio o test para saber cuál es la intensidad adecuada para cada individuo? Para cada individuo. Para cada individuo hay que, como la palabra indica, individualizar la intensidad adecuada porque cada uno tiene un nivel distinto de capacidad física. Lo que hay es en algunas patologías intensidades a las que se sabe que se consiguen beneficios. En el caso de las enfermedades neuromusculares, se sabe que con trabajo en intensidades submáximas, más o menos entre el 50 y el 70% de la máxima fuerza, se pueden conseguir beneficios. Después, lo que es el individuo ya habría que valorarlo de forma individualizada para poder saberlo. Y muchas veces lo que hacemos para saber el grado de intensidad al que tenemos que trabajar es ir probando, ir poquito a poco subiendo la intensidad hasta llegar al nivel adecuado para cada persona. De acuerdo. Marta nos pregunta cada cuántos días hay que realizar el ejercicio físico y cuánto tiempo. Es que volvemos al mismo problema de antes. Lo que diría es que, volviendo a las diferencias, actividad física dejaría claro que la deberíamos de realizar todos los días y durante el máximo tiempo posible, porque sí que es importante que nos movamos lo máximo posible. Y después, ejercicio físico, pues depende de la intensidad del mismo. Se puede realizar desde todos los días hasta un día a la semana o 2 días a la semana. Y a más intensidad, lo que nos dice la evidencia es que tenemos que dejar más tiempo de descanso,
a menos intensidad, menos tiempo de descanso. En personas que no están acostumbradas a entrenar, no solemos llegar a una intensidad lo suficientemente grande, así que se podría realizar ejercicio físico todos los días. ¿Y qué ejercicio físico recomendarías para una persona con una enfermedad neuromuscular y además con sobrepeso? Vamos, me acabo de retratar, que lo sepas. Depende, o sea, no solo recomendaría uno, recomendaría muchos, tanto aeróbicos como de fuerza, como de movilidad, además de llevar la nutrición. Y lo que tendríamos que saber también es un poco cuáles son los objetivos de esta persona, además del sobrepeso. Si fuera en mi caso, con lo que dijiste en la ponencia, de que alivia el dolor, casi me tienes convencido. Pues lo mejor, muchas veces lo mejor para el dolor pueden ser incluso ejercicios inespecíficos siempre y cuando nos movamos. Pero claro, el dolor también es algo muy, muy amplio. Habría que ver cómo es tu dolor, dónde es tu dolor y en función de eso mirar qué ejercicios te podrían ir bien. Pero estoy prácticamente seguro que hay alguno que te podría funcionar. Y también estoy seguro que lo que es la inactividad y el sedentarismo no ayudan nada a ese dolor. Bueno, pero es Así que cómoda. después, si te interesa, me especificas más acerca de tu dolor y podemos mirar lo que te puede ir bien. De acuerdo. Dani nos pregunta si hay alguna manera de retrasar la pérdida de fuerza de agarre en manos, así como su posición hacia flexión. Sí, con trabajo de fuerza de agarre en manos, después con estiramientos hacia la extensión de la propia muñeca y con estiramientos que involucran un poco todo el miembro superior, de forma que trabajamos todo lo que es el sistema nervioso y permitimos que lo que es la muñeca tenga una mayor capacidad de moverse. Básicamente, siguiendo la estructura de presentación, sería trabajo de fuerza de los músculos implicados en el agarre, trabajo de movilidad en la articulación de muñeca hacia la extensión y trabajo de neurodinámica de lo que es el plexo braquial y el sistema nervioso periférico. Raquel nos pregunta, nos comenta, tiene un hijo de 11 años que tiene distrofia de Becker. ¿Qué deportes serían recomendados? Pues lo principal es que sea un deporte que le guste y que disfrute, que se mueva lo máximo posible y si además lo pasa bien, genial. Y a partir de ahí habría que ver el caso concreto para intentar, digamos, prescribir un deporte específico. Pero lo más apropiado a la hora de realizar deporte y más en gente tan joven es que lo pasen bien haciéndolo. Algo lo que más le guste, que lo haga y que se mueva todo lo que pueda. No sé si ahora en estos momentos no hay más preguntas, no sé si alguien más se anima. Mientras te pregunto, una de las tantas enfermedades neuromusculares que tenemos es la de Steiner, que conlleva por ejemplo, el agarrotamiento de los músculos, ¿no? Esa rigidez momentánea que no te permite relajarlos. En ese caso, y cuando la enfermedad aún está debutando, sería aconsejable la actividad física, el ejercicio físico y en qué nivel. Yo creo que sí, e incluso un ejercicio de fuerza intenso podría ser beneficioso, aunque sí que es posible que a corto plazo ese agarrotamiento pueda aumentar, a lo mejor justo después de hacer el ejercicio al día siguiente, pero es muy probable que a largo plazo el ejercicio
intenso nos ayudase a mantener un poco estable esa sensación o incluso mejorarla. Muchas veces lo que pasa con esas sensaciones así un poco desagradables es que al hacer ejercicio aumentan, pero justo después se da como un cambio reflejo así bastante radical y es que se relaja todo el organismo y se queda con una sensación bastante agradable, la verdad. Entonces sí que me parecería adecuado hacer, por un lado, ejercicio de fuerza intenso y después intentaría algún tipo de ejercicio aeróbico, así a una intensidad un poquito baja y de larga duración, para intentar que esas fibras musculares fueran recibiendo más nutrientes poco a poco y que fuese llegando oxígeno de forma que se vaya nutriendo y mejorando un poquito su estado. O sea que en este caso es probable que combinase el trabajo aeróbico con el trabajo de fuerza y algo de movilidad seguro que le vendría bien también. De acuerdo. Espera, que aquí ha habido un par de ellas y se me ha escapado. ¿Cómo combinar el trabajo de cargas y estiramiento? ¿Cuál sería el orden? Por ejemplo, estiramiento, trabajo de cargas o fuerza. Estiramiento. Bueno, ahí hay bastante controversia en el mundo del entrenamiento porque hay algunos estudios que dicen que el realizar estiramientos previos al trabajo de fuerza disminuye la capacidad del músculo para realizar fuerza. Es decir, que si estiramos antes, vamos a tener menos fuerza después. En el caso de la patología neurológica es un poco distinto porque no se trabaja a intensidades tan altas. Entonces, lo que podría ser adecuado, más o menos a la hora de plantear una sesión, sería así de forma genérica, un calentamiento previo de unos 5 o 10 minutos, después iniciar un trabajo combinado de fuerza con un trabajo de movilidad. Y lo que buscaríamos sería, digamos, buscar movimientos contrarios. Si trabajamos la fuerza en un sentido, intentar estirar o trabajar la movilidad en el otro. Y así ir combinando estos dos trabajos al mismo tiempo. Y para el final dejaríamos la parte de estiramientos neurodinámicos y igual algún estiramiento pasivo ya durante más tiempo. O sea que lo ideal en deportistas es separarlo un poco, pero en personas con patología se puede trabajar las dos de forma combinada y suele tener buenos resultados. De acuerdo. Marta nos pregunta si al día siguiente de realizar ejercicio su hija tiene agujetas, ¿eso quiere decir que forzó mucho el músculo? Qué buena pregunta. Marta, has dicho, ¿no? Sí. Bueno, pues me gusta esta pregunta porque el tema de las agujetas también es algo que debemos de entender lo mejor posible. Si ha tenido agujetas al día siguiente, quiere decir que ha entrenado a una intensidad alta. Y eso es bueno. Es la forma de generar cambios. Las agujetas cuando entrenamos es algo que por desgracia es normal y a lo que nos tenemos que acostumbrar si queremos ganar fuerza o ganar movilidad. Lo que hay que diferenciar, y por eso me gusta tanto esta pregunta, es cuándo son agujetas y cuándo es otra cosa. Porque muchas veces al hacer ejercicio hacemos determinados gestos o nos colocamos en determinadas posiciones que pueden irritar algunas partes del cuerpo. De esta forma, si tenemos dolor justo después de realizar el ejercicio, no serían agujetas. Sería otra cosa que no es bueno. Las agujetas tienen que aparecer siempre entre las 24 y las 72 horas después del ejercicio. Normalmente el pico más alto suele estar en las 48. Después, otra forma de saber si son agujetas o si no lo son es que si contraemos esa musculatura molesta un poquitín. Eso se debe a las pequeñas microroturas que se generan al hacer un trabajo intenso. Si al contraer esa musculatura esa molestia alivia, es que no son agujetas y igual debemos de revisar la forma en la que hacemos el ejercicio. Entonces, resumiendo, siempre y cuando sean agujetas,
lo tomaría como algo bueno y que quiere decir que está entrenando a la intensidad adecuada. De acuerdo. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Creo que esta parece como que si lo hubiera hecho yo, pero no ha sido yo. En nuestras patologías tenemos miedo a sobreestresar o perjudicar el músculo al hacer ejercicio. ¿Cómo no, o sea, qué nos dirías o qué, digamos, precauciones deberíamos de tomar al respecto? A ver, en este sentido lo primero que diría es que si tienes ese miedo, ponte en manos de un profesional sanitario que controle de esto, que controle de tu patología y que sepa graduar el ejercicio para que no te genere ningún tipo de problema. Después, también que tengas claro que siempre y cuando te expongas al ejercicio de forma gradual, es decir, ir poquito a poco subiendo la intensidad, intentando no pasarse, no debería de haber problema. Lo que hay es que preparar tus tejidos a la intensidad a la que los vas a someter. Lo que no suele ir bien normalmente es hacer un trabajo muy intenso sin estar preparado para ello. Entonces, lo ideal para evitar esto es prepararte poco a poco para la carga más intensa y de esa manera te evitas cualquier tipo de riesgo. De acuerdo. Luz nos comenta que tiene ataxia cerebelosa hereditaria, SCA3, que le causa mucho dolor de espalda. ¿Qué ejercicio sería aconsejable? Si Pues hay ahí, algún. por desgracia, le tengo que decir un poco lo que te dije a ti antes, que es complicado recomendar un ejercicio sin conocer ni a la persona ni el dolor que sufre. Porque realmente dentro de la misma patología hay personas muy diversas con situaciones muy diversas y cada dolor es un mundo. Lo que es probable es que ese dolor que tiene en la espalda esté relacionado con la falta de movilidad y seguramente, bueno, el hecho de moverse le vendría bien. Lo que hay es que saber cómo moverse. Y para eso le recomendaría que se pusiese en manos de algún profesional sanitario que estudiase de forma detenida su caso y de forma individualizada. Dependiendo de dónde sea, le podemos recomendar algún sitio si está interesada en preguntar. De acuerdo. Pues por el momento no hay más preguntas. Eh, y bueno, son ya las 6:05. Eh, de todas formas, aunque ahora no haya llegado alguna pregunta, pues si en los próximos días nos llega alguna consulta a través del correo electrónico de AS en Galicia, Sí, pues te las trasladaremos para tratar de darles la respuesta lo más ágil posible. sí, que todo el mundo al que se le ocurra algo, que se sienta con la libertad de preguntar, que a nosotros nos gusta mucho. Aparte, han sido preguntas muy interesantes, la verdad. Y que me olvidé de comentar antes que en cada diapositiva está el correo de Embody y que también se puede dirigir ahí en el caso de que tengan alguna duda. Y si no, también los pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, o incluso a través de su página web. Y ahí también pueden contactarnos si lo consideran oportuno. Perfecto, pues muchas gracias, Adrián. Y Gracias bueno, por interesar. recordaros a todos que esta era la primera charla del ciclo de webinars que hemos comenzado. La próxima semana, el día 29, nos acompañará el doctor Arturo Fraga, que nos hablará sobre las expectativas en los tratamientos de AME y en el que esperamos encontraros a todos una vez más.
Agradeceros a todos los que nos habéis acompañado. Recordaros que la charla también en los próximos días la subiremos a redes y a nuestra página web, donde la podréis volver a ver. Y una vez más agradecerte, Adrián, el que nos hayas permitido contar contigo. Nada, agradecer a vosotros también que hayáis contado conmigo y con la clínica así en general. Y nada, muchas gracias a todos los que me habéis escuchado y a los que habéis preguntado, que me han parecido muy interesantes todas las preguntas y me han gustado mucho, la verdad. Nada, que paséis una buena tarde. Muchas gracias.